La liquidación de deuda del gobierno estadounidense por parte de China está lejos de terminar, y la lógica subyacente es sencilla. Desde la perspectiva de Pekín, no hay ningún beneficio real en seguir financiando a un país al que considera cada vez más como su principal rival estratégico. Si lo pensamos con perspectiva, pocas naciones apoyarían voluntariamente el sistema financiero de un competidor que restringe activamente su tecnología, sanciona a sus empresas e intenta limitar su influencia global. Hacerlo significaría pagar políticas diseñadas para debilitarlo. China lo entiende claramente, y también comprende que posee varias herramientas poderosas que pueden presionar a la economía estadounidense en momentos críticos. Una de esas herramientas ya se está utilizando de nuevo a través del control de los suministros de tierras raras. Los envíos de imanes de tierras raras de China a Estados Unidos cayeron notablemente en noviembre, aproximadamente un 11% con respecto al mes anterior. Esta disminución no es accidental. Las industrias estadounidenses, que abarcan desde la fabricación de semiconductores hasta los vehículos eléctricos y los sistemas de defensa, dependen en gran medida de estos materiales. Y Pekín es plenamente consciente de la dependencia que sigue teniendo Estados Unidos. Al mismo tiempo, China observa que Washington intenta discretamente desvincularse de las cadenas de suministro chinas. En público, hay reuniones, acuerdos y sonrisas diplomáticas, pero en privado, ambas partes se preparan para una separación a largo plazo. Estados Unidos intenta revertir décadas de abandono industrial en un plazo muy breve, esencialmente intentando reconstruir lo que ignoró durante 20 años en tan solo unos pocos. China no tiene interés en financiar ese esfuerzo, ya que la compra de deuda estadounidense contribuiría directamente a financiar políticas destinadas a debilitar su posición. Del lado estadounidense, la urgencia se hace evidente. Las nuevas iniciativas destinadas a contrarrestar el dominio chino en minerales críticos reflejan una creciente sensación de pánico en lugar de confianza. Washington finalmente ha aceptado que la seguridad energética, el acceso a los minerales y la fabricación nacional son fundamentales para el poder económico. Sin embargo, carece de la infraestructura de materias primas y la capacidad de procesamiento necesarias para competir. Como resultado, existe un impulso frenético para rediseñar las cadenas de suministro antes de que finalice la década. Ese esfuerzo será extremadamente costoso. El desarrollo de minas, la construcción de refinerías y la reubicación de la fabricación no pueden realizarse sin una inversión masiva de capital, y la única forma realista de financiarlo es mediante préstamos. Desafortunadamente, Estados Unidos se encuentra con serias limitaciones. Las finanzas públicas ya están al límite y los inversores en bonos llevan meses resistiendo. Aunque la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés en repetidas ocasiones desde septiembre, los costes de financiación a largo plazo se mantienen persistentemente altos. Si China hubiera actuado de otra manera, la crisis financiera podría haberse prolongado durante años más. Hoy, esa historia solo profundiza el resentimiento de Pekín. La congelación de las reservas rusas envió un mensaje claro de que los activos en dólares no son políticamente neutrales. Y la escalada de restricciones comerciales y prohibiciones tecnológicas confirma que la rivalidad económica se había convertido en una confrontación abierta. En esas condiciones, China no tiene motivos para contribuir a financiar políticas destinadas a contenerla. Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra atrapado. Los aranceles que se suponía fortalecerían la economía ahora la lastran, y estimular el consumo mediante préstamos adicionales ya no es viable. En cambio, los responsables políticos se están moviendo dinero internamente, utilizando los ingresos arancelarios para financiar medidas de alivio a corto plazo. Las propuestas de enviar reembolsos cuantiosos a los hogares buscan reactivar el gasto, pero también exponen una contradicción. Los consumidores están siendo compensados con el dinero que se les quitó inicialmente a través del aumento de precios. Esto indica que la estrategia arancelaria está fallando y que la presión financiera sobre los estadounidenses de a pie está aumentando. A medida que China continúa reduciendo su exposición a la deuda estadounidense, Washington se verá obligado a buscar formas cada vez más creativas de mantener el sistema a flote. La trayectoria actual no puede perdurar, incluso con nuevos programas que distribuyen efectivo mediante incentivos vinculados a las familias y las prioridades nacionales, debido a que la tensión financiera subyacente continúa acumulándose. Lo que parece atractivo a primera vista se desmorona al analizar la realidad. El dinero recaudado mediante aranceles no está fortaleciendo las finanzas del país.
Simplemente se está reinvirtiendo en la economía. Esto significa que hay menos fondos disponibles para reducir el déficit o frenar el crecimiento de la deuda nacional. Y el problema más importante es la percepción. Los inversores globales están prestando atención. Ni siquiera los agresivos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal pueden reparar el daño. La trayectoria de la deuda estadounidense ha llegado a un punto en el que revertirla es casi imposible. La única solución significativa que queda requeriría recortes de gasto profundos y drásticos, y eso inevitablemente pone de relieve áreas sensibles, como el gasto en defensa. Un solo gráfico explica por qué los bonos del Tesoro estadounidense se han vuelto cada vez más riesgosos. Los pagos anuales de intereses de la deuda han ascendido a aproximadamente 1,24 billones de dólares, una cifra alarmante por sí sola. Pero si se considera como porcentaje de la economía en general, se vuelve aún más preocupante. Los costos de los intereses superan ahora el 4% del PIB total de EU, y eso sin considerar nuevos préstamos. Si nada cambia, esa cifra podría ascender al 5% o incluso al 6% en pocos años. En ese momento, la exportación más fiable de Estados Unidos podría dejar de ser la innovación o la tecnología, para convertirse en dólares recién creados. Si se analiza la situación en profundidad, el resultado es evidente. O bien los tipos de interés deben caer significativamente o bien el gasto público debe reducirse. No hay otras opciones realistas. Sin embargo, recortar el gasto contradice los objetivos políticos actuales. Estados Unidos intenta repatriar la manufactura, superar a China y asegurar las cadenas de suministro. Los aranceles son fundamentales en esta estrategia, pero tienen un alto coste. Aumentan discretamente los gastos en toda la economía e impulsan el gasto público a través de canales indirectos. Desde la perspectiva de Trump, no hay duda ni reparos. El conflicto comercial no terminará pronto y es probable que se prolongue durante varios años más. Consideremos ahora cómo se ve esto desde fuera. Póngase en la posición de un inversor extranjero, aún más importante, de un banco central extranjero. Es improbable que los flujos comerciales con EU se recuperen rápidamente, lo que naturalmente debilita la demanda de dólares. Al mismo tiempo, la Reserva Federal continúa avanzando hacia una política monetaria más flexible, creando las condiciones para que entren en circulación aún más dólares. A medida que aumenta la oferta, se prevé que la carga de la deuda se expanda aún más, especialmente de cara a 2026. Para los inversores globales, la decisión se vuelve dolorosamente clara. Salir pronto mientras las pérdidas sean manejables, o mantener la inversión y observar cómo se erosiona lentamente el poder adquisitivo. Se espera que el valor de las tenencias en dólares disminuya con el tiempo, y datos recientes ya confirman este cambio. La participación extranjera en los mercados de deuda estadounidense ha disminuido drásticamente tras la crisis financiera de 2008. Los inversores extranjeros poseían más de la mitad de toda la deuda del gobierno estadounidense. China desempeñó un papel importante en el apoyo a EU en ese momento. Desde entonces, la tendencia se ha revertido por completo. Los tenedores extranjeros han ido reduciendo su exposición año tras año. Hoy en día, representan cerca de un tercio del total de la deuda pendiente. Este cambio es importante porque los inversores extranjeros no son anclas a largo plazo. Si las condiciones económicas empeoran, seguirán vendiendo. Como resultado, la carga recae cada vez más sobre las instituciones nacionales. Los bancos, fondos de pensiones y vehículos de inversión estadounidenses están absorbiendo una parte cada vez mayor de la deuda pública. Esto vincula la riqueza de los hogares estadounidenses más directamente con la estabilidad del mercado de bonos del Tesoro. Más allá de la exposición nacional, la siguiente pregunta es qué países siguen fuertemente vinculados al dólar porque son los que más sufrirán si se rompe la confianza. Mantener grandes reservas de dólares conlleva un riesgo oculto. Cuando esas reservas finalmente se gasten, podrían comprar mucho menos de lo esperado. En una crisis global, ya no se garantiza que el dólar se fortalezca como lo ha hecho en el pasado. Una fuerte caída es ahora una posibilidad realista. Entre los mayores tenedores de deuda estadounidense, 3 países destacan claramente: Japón, Reino Unido y Francia. Japón ha aumentado constantemente su exposición, sumando aproximadamente $65.000 millones de dólares en los últimos meses, lo que eleva sus tenencias totales a alrededor de $1,2 billones de dólares. Francia también ha aumentado su posición.
a menor escala. Sin embargo, la medida más agresiva proviene de las tenencias británicas de bonos del Tesoro estadounidense han aumentado drásticamente, superando ya las de China y acercándose a los 900.000 millones de dólares. Este nivel de exposición representa una apuesta arriesgada. Si Estados Unidos finalmente decide debilitarse, el dólar mediante la creación de dinero a gran escala, una parte significativa de esa riqueza almacenada podría desaparecer fuera de las principales economías occidentales. Muchos países están buscando activamente alternativas. El oro es un beneficiario obvio, pero no es el único. Los fondos soberanos también están aumentando su exposición a la renta variable y a activos no denominados en dólares. Uno de los mayores beneficiarios de esto, el cambio global, es China. Los inversores se están inclinando cada vez más hacia los bonos offshore chinos. Bonos, a menudo denominados bonos dim sum. La emisión en este mercado ha aumentado en los últimos años. Mientras Estados Unidos expande su oferta monetaria, China adopta el enfoque opuesto. Pekín apoya activamente su moneda y se suma la tendencia global hacia una menor dependencia del dólar. Cada vez que el dólar se debilita, China obtiene una ventaja. Un renminbi más fuerte reduce los costos de endeudamiento y hace que los activos chinos sean más atractivos. Esta dinámica por sí sola está atrayendo capital hacia los mercados chinos. Al mantener la estabilidad monetaria, China está gradualmente redirigiendo la demanda global del dólar y hacia su propio sistema financiero. El panorama fiscal general en Estados Unidos es cada vez más inestable. A pesar de los mensajes políticos que enfatizan la fortaleza y el crecimiento, los fundamentos subyacentes revelan una situación mucho más frágil. La inflación ya no se considera temporal. Los aranceles han incorporado mayores costos al sistema y no hay una manera fácil de revertirlos. Es probable que los costos de endeudamiento se mantengan altos mientras los precios al consumidor siguen subiendo. Los hogares sienten la presión a diario a medida que aumentan los gastos de manutención. Al mismo tiempo, los inversores en bonos exigen mayores rendimientos para mantener la deuda estadounidense a largo plazo, lo que refleja la creciente preocupación por la inflación y la sostenibilidad fiscal. Esto crea un peligroso círculo vicioso, que eleva aún más los costos de financiamiento del gobierno. Depender más del endeudamiento a corto plazo tampoco resuelve el problema. Aumenta la liquidez, agrava la inflación, en última instancia, impulsa al alza los tipos de interés a largo plazo. Cualquier camino a seguir parece amplificar los riesgos. El sistema está prácticamente acorralado. Algunos actores lograrán beneficiarse, mientras que otros absorberán las pérdidas. La continua reducción de las tenencias de bonos estadounidenses por parte de China deja claro que no quiere seguir expuesta cuando la confianza finalmente se quiebre. Es probable que otras economías emergentes sigan el mismo camino. Las preguntas clave ahora son si China seguirá reduciendo su exposición y si los líderes estadounidenses tienen alguna estrategia de salida viable. Comparta sus opiniones. Manténgase seguro y no olvide apoyar el canal mientras atravesamos lo que podría ser uno de los periodos financieros más impredecibles de la historia moderna.